para dar continuidad en la epístola de los filipenses, perdón. Se parece mucho los filipenses con los colosenses, pero esta es la de los filipenses. Vamos a abrir Filipenses 1. Filipenses 1, vamos a leer del 1 al 11 y posteriormente retomaremos los versículos del 9 al 13. Vamos a leer entonces hasta el 13 de una sola vez. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esta es la carta que el apóstol Pablo estaba enviando a los filipenses desde la cárcel en Roma, recordando que él estaba preso y estaba en una casa, no estaba junto con todos los demás. Sin embargo, siempre había un alto oficial o soldado del Imperio Romano quien lo pasaba custodiando día y noche. Seguramente habían diferentes turnos, pasaba uno, pasaba el otro, seguramente muchos repetían turno. No lo sabemos con exactitud, ¿verdad? Pero sí sabemos de que esas personas que estuvieron custodiando al apóstol Pablo, posiblemente ellos estuvieron recibiendo el Evangelio de Jesucristo de los labios directamente del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo estaba dando testimonio y hablando de ese Evangelio de Jesucristo ahí donde él estaba preso. Retomando un poco el versículo 9 con el que terminábamos la sesión anterior del viernes antepasado, que nos habla el versículo 9 y que esto os pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra central, ¿verdad?, de este versículo es el amor. Hablábamos la vez pasada de que el amor entrañable que el apóstol Pablo sentía por los filipenses. Y eso pues es lo que el Señor Jesucristo envió a sus discípulos y nos envía hoy día a nosotros a mostrar, ¿verdad?, ese verdadero amor los unos por los otros, en todo momento, en todo lugar y de todas las formas. Ese no es un mandamiento nuevo, sin embargo, el Señor dijo un mandamiento nuevo os doy, pero realmente ese es el mismo, él mismo lo aclaró, que es el mismo que hemos tenido desde el principio, ¿verdad? Que nos debemos amar unos a otros. Sin embargo, en este versículo se nos dice que nuestro amor, dice, debe abundar aún más y más, pero nos menciona que también debe ser en ciencia y en todo conocimiento. Aquí lo que podemos ver es que hay dos palabras bien importantes, ciencia y conocimiento. Y
y veíamos cómo puede ser eso, ¿verdad? En ciencia y conocimiento. Realmente, el amor de muchos, decía Juan, el amor de muchos se enfriará, decía el apóstol, perdón, decía el Señor Jesucristo en aquellos días, ¿verdad? Cuando se llega a aquellos momentos de que la ira de Dios o el juicio de Dios caiga sobre la tierra. Entonces, hoy día también está bastante difícil a veces saber a quién debemos mostrar toda nuestra caridad, solidaridad y todo eso. Porque hay muchas personas que andan haciendo lo malo. Contaba un pastor una vez que llegó una persona nueva a la iglesia y pidió a uno de los diáconos o a uno de los servidores que necesitaba hablar directamente con el pastor. El pastor pues acudió a su llamado, fue y vio que era una persona común y corriente, y él le dijo que estaba con una necesidad de Dios. Él empezó a hablarle del plan de salvación, le leyó la Biblia, la leyeron juntos. Él pareció recibir la palabra con gozo y muy satisfecho al final le dijo que se iba a despedir, pero él se miraba triste aún. Y el pastor le preguntó que sí, qué era lo que tenía, que en qué podía ayudarle. Y él le dijo que la verdad sentía pena, que primera vez que hablaba con él y empezara a cargarlo con sus problemas. Entonces le dijo, no se preocupe, nosotros para eso estamos, para escuchar y para ayudar. Y él le dijo, tengo algunas noches que me estuve hospedando en un determinado hotel, pero se me terminó el dinero y no tengo cómo pagar lo que debo en el hotel. Y no me dejan sacar mis maletas hasta que no presente el monto de la deuda. Y él le preguntó que si cuánto era ese monto. Y él le dijo que solo eran únicamente $7. Lógicamente estos $7, ¿verdad? Estamos hablando allá en los 1960, posiblemente, ¿verdad? Representaba una suma bastante fuerte. Sin embargo, el pastor también no consideró que era como algo que él no tenía, entonces vino y decidió darle los $7 y se los entregó. Le entregó los $7 y él, muy agradecido, se despidió y dijo que iba a ir a retirar sus maletas para poder partir el viaje una vez más a casa. Pasado un tiempo, él vio en las noticias que ese mismo hombre al que le había dado los $7 había sido arrestado. Había sido arrestado y en los comentarios o en las frases bajo la fotografía de él, decía que era un delincuente. Y cuando lo entrevistaron, él dijo que le preguntaron que si cómo había hecho tanto tiempo él para andar viviendo y obteniendo muy buenas ganancias. Y él confesó que él lo que hacía era que se iba a diferentes iglesias y pedía hablar con el pastor y a todos les contaba la misma historia. Y la mayoría de los pastores terminaban dándole sus $7. Y era así la forma en que este obtenía esas ganancias deshonestas. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que hoy en día también hay muchas personas que andan pidiendo dinero, pero haciendo uso de la mentira. En una ocasión andábamos con unos hermanos de la iglesia bautista allá por Cucuyagua y con otros hermanos que algunos acá tal vez conocen. Y vino alguien y dijo que tenía en el hospital a su mamá y que si le podíamos regalar dinero para poder llevarle algo de comer y ver cómo, porque era de lejos y que no tenía cómo, pues se le reunió un poco de dinero y se le entregó. Sin embargo,
continuamos el camino y nosotros andábamos en diferentes lugares, tocando las puertas de las casas y tratando de ver quién nos recibía y quién recibía la palabra del Señor, ¿verdad? Y presentándoles el plan de salvación cuando nos dividimos y resulta que volvimos a encontrar a la misma persona sin percatarse que ya él, que ya nos había pedido, que ya le habíamos dado, y se acercó y dijo que si le podíamos ayudar, que su mamá acababa de morir y que necesitaba enterrarla y que no tenía cómo comprar un ataúd, que no tenía cómo. Entonces, uno de los hermanos le dice, pero no era su mamá la que estaba enferma en el hospital. Y dice que, ya le dieron de alta y que no tiene cómo llevársela y que ocupa dinero. Entonces, él usaba una mentira parecida, pero como la mentira es mentira y puede variar, en caso de diferencia, la verdad que es la verdad y esa no cambia, es universal. Entonces, eso muchas veces enfría el amor del cristiano, cuando empieza a detectar toda la maldad que hay en el ser humano. Y quizás cuando eso pasa es cuando se nos pide que también debemos tener amor, pero conciencia y conocimiento. Posiblemente lo mejor no es dar dinero, sino dar algo de comer, algo de beber, algo que realmente nosotros sepamos que realmente lo van a utilizar y no que es un dinero que ellos andan ganando de forma deshonesta para el uso de su vida cotidiana, y eso pues incluye si fuma, va a comprar cigarros, si toma, va a comprar alcohol. Lógicamente, posiblemente también compre comida, pero vamos a ese punto de que es difícil, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que mostrar amor con toda ciencia y conocimiento, y que sea Dios quien juzgue, ¿verdad? Que sea Dios quien juzgue la intención de nuestro corazón. Pero el amor nosotros debemos mostrarlo. Pasando al versículo 10, que es el que vamos a entrar, digamos, en esta sesión, en este estudio, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo, pues será ese día cuando el Señor regrese, cuando el Señor esté de nuevo con nosotros y que no tengamos y que estemos frente a Él, ¿verdad? Y tengamos que dar respuestas a sus preguntas, como lo que dijo, como les preguntaba, según lo que el Señor hablaba y decía, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste. Entonces, es ahí donde podemos decir que ese día de Cristo nosotros tenemos que estar irreprensibles y que no haya nada que se nos pueda realmente reprochar de lo que teníamos que haber hecho y no lo hicimos. Dice este versículo, aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Sinceridad. Esa es una palabra que tal vez cada uno de nosotros podría decir qué significa la sinceridad. La sinceridad, pues, es hablar con la verdad, decir las cosas con el corazón y no solo con la boca. No decir te amo si realmente en nuestro corazón no hay amor para esa persona. No decir lo siento mucho si en realidad me estoy gozando del mal del prójimo. Entonces, el practicar estas cosas no es sinceridad. Sinceridad es realmente expresar lo que realmente sentimos. Sin embargo, esta palabra sincera, estudiando yo por ahí, investigando, la palabra sinceridad viene de latín de dos palabras, que es sincera. O sea, sin, que no tiene, cera, ¿verdad? Sincera. Y la cera, pues conocemos nosotros que es un material que se derrite con lo caliente. Al parecer, esto surgió algunos
allá por Grecia, allí ellos edificaban muchas obras de arte de diferentes índoles, políticas, religiosas. Incluso lo podemos ver en la Biblia cuando dice que la gente se maravillaba ahí cuando ahí tenían una gran obra de arte, perdón. Y así, cuando los romanos destruyeron todas estas obras, muchas de estas obras aparecieron al final dañadas. Entonces lo que hacían los que eran artesanos o vamos a decir artistas o honrosos, lo que hacían era que las rellenaban, las que tenían fisuras, las rellenaban con ceras y así pues no se notaba que la cera, que aquella obra de arte había sido dañada o que había estado quebrada, y pues la compraban, la llevaban, y el problema era al día siguiente allá ya en su ciudad, ¿verdad? Y ver de que se empezaba a derretir la cera y que ya se notaba la fisura. Entonces, más tarde, las personas estas que practicaban el arte, pero que eran personas honestas y que querían realmente ganar a sus clientes, edificaban o elaboraban estas obras de arte y les ponían una etiqueta que decía sincerus, que quería decir precisamente eso, que eran obras que no tenían cera, es decir, eran verdaderas, eran genuinas, legítimas, no eran imitación, no eran reparaciones, eran genuinas completamente. Entonces, de ahí donde surgió la palabra sinceridad. Es decir, el apóstol Pablo lo que pide es que nosotros como cristianos seamos genuinos, seamos verdaderos, que no seamos hipócritas, que no seamos una cosa delante y otra cosa atrás de la persona, ¿verdad? Sino que seamos sinceros y irreprensibles, y no solo porque nosotros queremos así, sino que tenemos que hacerlo siempre por amor y pensando en el día de Jesucristo, ¿verdad? Donde se nos podrán sacar todos los trapitos al sol, y es que no anduvimos haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Conforme a las enseñanzas que tenemos en las Sagradas Escrituras. El versículo 11, lleno de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nuevamente, no hay manera de que nosotros podamos dar frutos de justicia si no es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce el fruto en nosotros, que ya hemos conocido, ¿verdad? Como es el mismo amor, la fe, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre, todas estas cosas son las obras de justicia que nosotros podemos hacer, pero es un fruto no nuestro meramente, sino que es el fruto del Espíritu Santo que produce en cada creyente, de los que ya le hemos recibido en nuestro corazón y que habita en nosotros. Por eso dice que nosotros como creyentes tenemos que estar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios. Sabemos que estamos hablando de una Trinidad, pero estamos hablando de un solo Dios. Entonces, cuando dice por medio de Jesucristo, es a través del Espíritu Santo que produce en nosotros, ¿verdad? Esos frutos. El versículo 12. El versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Posiblemente aquí el apóstol Pablo había recibido noticias de los hermanos de Filipos y posiblemente ellos habían pensado que ahora que el hermano Pablo estaba preso, el evangelio no se iba a seguir extendiendo, porque quien viajaba y quien lideraba todos estos viajes misioneros para llevar el evangelio a las diferentes ciudades y continentes incluso, pues era el apóstol Pablo.
Pero el apóstol aquí les está diciendo a ellos, en este versículo, que él quiero que sepan, dice, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Posiblemente en ese lugar donde se encontraban, permítanme, perdón hermanos, teníamos un problemita técnico aquí con el dispositivo. Entonces, como les mencionaba al inicio, estos soldados, no sabemos realmente en esos dos años o un poco más que el apóstol estuvo ahí, cuántos soldados pasaron forzosamente por esa casa donde estaba preso el apóstol Pablo. Y estoy seguro que el apóstol Pablo no desperdiciaba ni una tan sola oportunidad para poder presentar el evangelio de salvación a cada uno de estos soldados. Incluso él tenía permitido visitas, y estas visitas ya sea de los mismos hermanos de las diferentes iglesias que él había fundado en diferentes lugares, eran edificados y estaban llevando también el mensaje a las diferentes ciudades. Y muchas personas estaban siendo alcanzadas porque los hermanos estaban siendo fortalecidos por el Señor por medio de las palabras y las cartas del apóstol Pablo. Posiblemente todos estos soldados de los que creyeron al evangelio, que creyeron, llevaron el mensaje a su familia y sus esposas, sus hijos, sus hermanos, sus parientes, sus amigos, sus vecinos, posiblemente escucharon el evangelio de Jesucristo. Así que las cosas que le sucedieron al apóstol Pablo estaban dentro del propósito, dentro del plan de Dios para alcanzar a mayor cantidad de personas. Aparte de esto, que el apóstol Pablo había sido profetizado, digamos, por el Señor Jesús cuando él dijo que le iba a tener que padecer todo esto, pero eso no significaba que no iba a sufrir o que el evangelio se iba a detener. En el versículo 13, que es con este versículo vamos terminando, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio pues hace referencia, hermanos, a la misma corte de César, el emperador romano. Era lugar donde se reunían muchísimas personas, reyes de diferentes lugares, y es ahí donde se cumple lo que Jesús había dicho a Nehemías cuando le dijo que tenía que ir a orar por Pablo, cuando Pablo se convirtió al evangelio, que tenía que ir a hablar con Pablo, y Ananías, perdón, tenía miedo. Tenía miedo porque él decía, aún aquí tiene poder. Busquemos ahí en su Biblia, hermanos, el capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9 de Hechos, versículo 15. El versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esto era lo que Ananías estaba respondiéndole al Señor, ¿verdad? Cuando le dijo que fuera. Cuando le dijo que fuera a orar por él.
Versículo 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este era el ministerio del apóstol Pablo. Y hasta este momento, el mensaje que Pablo había llevado a los gentiles y también a los hijos de Israel, pero a gente común y corriente, vamos a decir. Pero acá, en este lugar, posiblemente el apóstol Pablo presentó el evangelio ante los reyes. Si podemos ver también antes de caer en la cárcel, él pasó ante el rey Agripa y él les testificó y les habló de cómo Dios le había hablado a él y cómo lo había convertido. Entonces ahí vemos que ahí se cumplió toda esa parte que había sido dicha, que él incluso estaría enfrente de reyes y de los grandes. Vamos a ver, vamos terminando. Entonces aquí podemos analizar, hermanos, que las prisiones o la prisión que el apóstol Pablo había tenido había ayudado, porque así es como Dios trabaja, así es como Dios actúa con nosotros. Muchas veces cuando más mal parece que fueran las cosas, es cuando Dios realmente está obrando de manera poderosa, porque Él no quiere que nosotros nos gloriemos de las cosas que logramos, de las cosas que tenemos, sino que Él quiere que la gloria siempre se la demos a nuestro Señor, porque sin Él, hermanos, no somos nada. Todo lo que pensamos haber alcanzado, los títulos y todo eso, pues podríamos nosotros estimarlos, como decía el apóstol Pablo, como basura, porque realmente no son nuestros méritos, sino que es el plan, el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas, porque Él sabe cómo nos va a utilizar. Él sabe cómo va a utilizar todos esos conocimientos, todas esas angustias, todas esas tribulaciones, dificultades, pobrezas que podamos llegar a enfrentar. Él sabe cómo va a moldear y va a convertir todo eso en algo positivo para su propósito, para su evangelio, para que su palabra llegue hasta donde debe llegar, para que alcance a todos los que deben ser alcanzados. Concluyendo, el evangelio de Jesucristo no se detiene, hermanos. El evangelio de Jesucristo sigue avanzando hasta que todo el que ha de ser salvo lo escuche y lo cree. No importa a quiénes va a usar el Señor. Si usted y yo lo hacemos o no lo hacemos, Dios va a usar a alguien. Así que, hermanos, en nombre del Señor, yo les exhorto que sigamos adelante estudiando su palabra para que podamos tener que compartir con las personas que tienen la necesidad de escuchar el evangelio del Señor. Hermanos, esta es la participación del estudio bíblico de este viernes y pues agradezco su tiempo y agradezco a Dios por el privilegio, ya que sabemos, ¿verdad?, que Dios habla de muchas formas y la última forma que Él habló fue por medio de Jesucristo y posterior, ¿verdad?, su palabra escrita que hoy tenemos. Así que, hermanos, ese es el estudio de hoy. Que Dios les bendiga. Amén, hermano Wilman. Muchas gracias, ¿verdad?, por poder compartir con nosotros la palabra. Que realmente, pues, cada uno dispuso de nuestro corazón para poder estar aquí en esta noche. Nuestro hermano Wilman también, ¿verdad?, por el querer disponer de su tiempo, y pues bendecimos su vida y la de su esposa también y toda su familia. Yo creo que con esto pues estamos despedidos. Podemos saludarnos con cada uno de nuestros hermanos. Si alguien no lo mira, pues puede saludarle por ahí. Bendiciones, hermanos. Hermana Yorleni.
Dígame. Eh, si gusta, oremos para quedar despedidos porque no oramos, ¿verdad? Entonces cerremos Sí, es cierto. Está bien, oremos entonces. nuestros ojitos y vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque es Él el único que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza y adoración que le podamos dar. Voy a subir. Oremos. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por ser nuestro Dios y por haber tomado a bien, Señor, de abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y darnos el Espíritu Santo para que podamos comprender, para que día a día seamos iluminados, para que podamos seguir el camino correcto, ese camino de justicia, ese sendero de buenas obras que usted ha preparado para quienes ha salvado, para quienes usted ha dado su Espíritu Santo. Gracias por la palabra escrita que nos ha dejado para que podamos alimentarnos día a día y que podamos ser mejores personas delante suyo, Señor, pero también delante de nuestra familia, delante de la sociedad, delante de nuestros vecinos, de todas aquellas personas que con los que nos relacionamos día a día. Ayúdanos, Señor, a ser siempre un testimonio digno de que somos sus hijos y que puedan ver en nosotros la diferencia, Señor. No que somos mejores, sino que nos amamos nosotros los unos a los otros y que estamos dispuestos también a seguir y a seguir amándonos y a servir los unos a los otros. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos que ha recibido su palabra en esta noche con buen ánimo y con gozo. Le rogamos, Señor, que nos ayude para que esa semilla que hoy fue sembrada, Señor, pues pueda germinar y que pueda dar el fruto según su voluntad, ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno, como dice su palabra, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos y despídanos, Señor, en paz y que cada uno de nosotros que vamos a hacer tal vez algo otras actividades siempre sea para honra y gloria de su nombre. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Gracias porque no nos ha dejado y nada nos ha faltado. Y aún, si algo nos faltara, Señor, usted nunca nos va a faltar. Usted siempre estará con nosotros y transformará nuestra debilidad en fortaleza, nuestro lamento lo transformará en baile, Señor. Lo que nos falta, Señor, usted nos justificará más en el futuro, pero lo más importante es que estamos y vamos con usted, Señor, en este camino. Que sabemos que andamos aquí como peregrinos en esta tierra, Señor, porque nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera nacionalidad, Señor, es el reino de los cielos, donde usted es el Rey de Reyes, donde usted es el Todopoderoso, el Señor. Gracias en esta noche por su palabra y gracias por nuestros hermanos. Gracias por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y